El león puede llevar la corona en la tierra, pero incluso la realeza puede ser deshecha por una manada de astutas hienas. El águila puede elevarse como la maestra de los cielos. Sin embargo, cuando cae la oscuridad, también debe estar atenta a las alas silenciosas del búho. Bajo la superficie del océano, muchos dicen que la orca, también conocida como la ballena asesina, reina suprema. En este episodio, exploramos las escalofriantes razones por las que incluso las ballenas más grandes temen la presencia de las orcas. Quédate con nosotros. A simple vista, las orcas pueden parecer solo otro tipo de ballena, enormes, elegantes y deslizándose sin esfuerzo junto a los titanes del océano. Pero a pesar de su nombre, las ballenas asesinas no son ballenas en absoluto. Pertenecen a la familia de los delfines, siendo la especie de delfín más grande jamás descubierta. Lo que realmente las distingue no es su inmenso tamaño, sino su notable inteligencia. Las orcas no dependen únicamente de la fuerza, son expertas en tácticas. Muchos científicos marinos las consideran entre los animales más inteligentes del planeta, compartiendo el rango con chimpancés, elefantes y otros delfines. Un estudio reciente publicado en la revista Marine Mammal Science en 2024 reveló su asombrosa capacidad para resolver problemas, recordar tareas complejas e incluso transmitir comportamientos únicos a través de generaciones. Evidencia de la cultura de las orcas. Cada grupo de orcas es como una sociedad autosuficiente, completa con su propio acento, dieta y estilo de caza. Algunas orcas se especializan en agrupar bancos de peces en espirales ajustadas antes de zambullirse. Otras han perfeccionado un método llamado lavado de olas, donde crean potentes olas para arrastrar focas de los témpanos de hielo. En 2025, investigadores de la Universidad de Columbia Británica y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica identificaron más de 450 llamadas únicas utilizadas por grupos de orcas alrededor del mundo. Estas vocalizaciones actúan como un código hablado, ayudándolas a planear cacerías, enseñar a los jóvenes y fortalecer los lazos familiares. Y esto, muchos científicos creen, es lo que les da la ventaja. No es la fuerza bruta. No es la velocidad, sino la capacidad de pensar juntas, de aprender y enseñar, de adaptarse y evolucionar. Eso es lo que hace que la orca sea verdaderamente temida, no solo por las focas o los peces, sino por las ballenas mismas. Las orcas son más que nadadores veloces o depredadores hábiles con filas de dientes afilados. Son tácticas del océano, expertas en trabajo en equipo, precisión y estrategia. Cada persecución, cada llamada, cada golpe es cronometrado y calculado con una perfección inquietante. Según un estudio publicado en el International Journal of Marine Mammalogy, las orcas muestran el nivel más alto de inteligencia de caza jamás registrado entre criaturas marinas no humanas, superando incluso a los delfines y focas. Al cazar tiburones, las orcas no atacan a ciegas. Saben exactamente dónde golpear. Al embestir el hocico del tiburón y voltearlo boca arriba, desencadenan una extraña reacción llamada inmovilidad tónica, una parálisis natural. Uno de los principales depredadores del mar queda suspendido, flotando como una alga caída. En contraste, al enfrentarse a bancos de peces, las orcas revelan una forma completamente diferente de genialidad. Moviéndose al unísono, soplan corrientes de burbujas, creando una red giratoria de aire que atrapa a los peces. Aturdidos y confundidos, los peces se agrupan en una bola brillante de plata. Luego, con calma y eficiencia, las orcas se alimentan, una tras otra. Noah Fisheries clasifica este comportamiento, conocido como alimentación en carrusel, entre los métodos de caza más avanzados y eficientes observados en el mundo marino. Pero sus tácticas más inquietantes surgen cuando las orcas cazan ballenas. Trabajando en equipo, rodean a una ballena joven, entendiendo que la fuerza bruta por sí sola no garantiza el éxito. En su lugar, buscan aislar al ternero de su madre. El ataque puede durar horas, con mordiscos estratégicos a las aletas, golpes contundentes de cabezas redondeadas y constantes intentos de bloquear el orificio respiratorio. La ansiedad aumenta, la energía se agota, y eventualmente, la ballena joven es superada. Lo que hace que esto sea verdaderamente escalofriante es que estos comportamientos no son solo instintos, son lecciones. Las orcas jóvenes pasan años aprendiendo de los ancianos en su grupo. Como se destacó en el informe de investigación de cetáceos del mundo, estos animales son entrenados en el arte de la caza. No solo se les muestra qué hacer,
Se les enseña a pensar, adaptarse y planear. A finales de 2024, la doctora Hannah Gray del Proyecto Orca del Pacífico fue testigo de un momento inolvidable cerca de la isla de Vancouver. 2 orcas adultas guiaron a un ternero en su primera caza de focas. No era un juego, era una lección. Hubo correcciones, pausas, incluso lo que parecía ser ánimo. Una ola silenciosa, desarrollándose bajo las olas. Al final no es la fuerza muscular lo que le da a las orcas su ventaja, es su mente. No solo viven en el océano, lo dominan. Y quizás lo más inquietante de todo es que todavía están mejorando. Las orcas no son imprudentes, son deliberadas, pacientes y persistentes en su enfoque. Cuando tienen como objetivo a ballenas jóvenes, no se apresuran. En cambio, presionan, indagan y dividen. Con un acoso constante, desgastan tanto al ternero como a su madre, hasta que la ballena joven se ralentiza, se debilita y se aleja de la seguridad. Los observadores en el mar han notado algo revelador. Las ballenas, incluso las más grandes entre ellas, a menudo evitan la presencia de orcas. Hubo un caso documentado en el que varias orcas hicieron que una ballena azul, una de las criaturas más grandes jamás conocidas, huyera. Que un gigante se retire dice mucho sobre la amenaza que enfrentan. Y ese miedo no es infundado. Según el estudio de comportamiento de cetáceos de NOAA, casi un tercio de las ballenas grises migratorias ahora alteran sus antiguas rutas migratorias para evitar regiones donde se sabe que patrullan las orcas. Algunas incluso renuncian a áreas de alimentación importantes simplemente para evitar un encuentro. Cada primavera, las ballenas grises comienzan un viaje épico, viajando miles de kilómetros desde las cálidas lagunas de Baja California hasta las frías aguas ricas en alimento del Ártico. Sin embargo, entre ellas y la supervivencia está el corredor mortal. Aquí, los grupos de orcas esperan. Para los terneros jóvenes, este tramo de mar se convierte en un pasaje de miedo. Las emboscadas no son aleatorias. Están cronometradas con escalofriante precisión. La doctora Lena McAllister, bióloga marina que ha estudiado estos comportamientos durante más de 10 años, compartió: He visto a ballenas grises madre guiar a sus terneros hacia bahías poco profundas, usando sus propios cuerpos como escudos. Pero las orcas, ellas circulan con calma, esperando el momento en que algo salga mal. En un giro sorprendente, las ballenas jorobadas a menudo son vistas interviniendo. En 2024, la Sociedad de Protección de Mamíferos Marinos registró más de 20 casos verificados de jorobadas interrumpiendo ataques de orcas, incluso cuando la víctima era un ternero de otra especie. Algunos científicos sugieren que esto puede surgir de la empatía. Otros creen que es una respuesta instintiva para detener la depredación. De cualquier manera, añade una capa de emoción a un conflicto ya dramático. Quizás el evento más sorprendente ocurrió a principios de 2025. Imágenes de drones capturaron a un grupo de orcas cazando una ballena azul adulta y saludable, la criatura más grande que haya existido. Las imágenes, publicadas por el Global Marine Wildlife Journal, no mostraron caos, sino coordinación. Las orcas se turnaban, agotaban a la ballena y la derribaban con precisión. Según el Informe de Conservación de Ballenas del Pacífico, algunas poblaciones de ballenas grises están ahora extendiendo sus rutas migratorias en casi 500 kilómetros para evitar las zonas de caza de orcas. El miedo es tan profundo que está reescribiendo los patrones migratorios de toda una especie. Y aún así, lo que más preocupa a los investigadores no es solo cómo cazan las orcas. Es lo que eligen comer. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen el botón de notificación y denle al botón de suscripción. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer este programa aún mejor para ustedes. ¿Trato? Uno podría suponer que después de horas desgastando a una ballena, llevándola a la extenuación, arrastrándola debajo de las olas y rompiendo sus defensas, las ballenas asesinas devorarían cada parte del premio. Pero las orcas son todo menos depredadoras típicas. Son precisas, selectivas y a veces sorprendentemente derrochadoras. En muchas cacerías documentadas de ballenas, las orcas consumen solo la lengua, un solo músculo, rico en nutrientes y fácil de acceder. En las cacerías de tiburones, la preferencia cambia.
Las orcas a menudo apuntan al hígado, un órgano cargado de escualeno, un poderoso aceite rico en energía vital para su metabolismo. Según los hallazgos del estudio de nutrición de depredadores máximos marinos, los hígados de tiburón se encuentran entre los recursos más densos en energía del océano, convirtiéndolos en una delicia preferida. Lo que es aún más intrigante es que las orcas rara vez comen solo por hambre. Sus elecciones no se basan en la necesidad, sino en el valor. A menudo dejan atrás la mayor parte de la carcasa, llevándose solo lo que es más beneficioso. Para muchos biólogos marinos, este comportamiento es tan desconcertante como fascinante. ¿Por qué unos cazadores tan inteligentes y capaces ignoran tanto de su presa? La respuesta radica en su estrategia. Las orcas no solo cazan con inteligencia, se alimentan con propósito. Seleccionan consistentemente la mayor ganancia nutricional con el menor esfuerzo. No es solo instinto, es cálculo. Un método frío y deliberado de maximizar la supervivencia con una mínima pérdida de energía. Pero esta alimentación selectiva no sigue una única regla. Varía entre grupos. Algunos se especializan en sacar focas de los témpanos de hielo. Otros son expertos en cosechar lenguas de ballena. Algunos grupos muestran un enfoque casi quirúrgico en los hígados de tiburón. Este no es un comportamiento aleatorio, es cultural. Según la encuesta global de cultura de orcas, los grupos de orcas transmiten preferencias alimenticias únicas y técnicas de caza a través de generaciones. Estas tradiciones moldean no solo lo que comen, sino cómo cazan, muy parecido a las sociedades humanas con dietas y costumbres regionales. Y sin embargo, a pesar de toda esta precisión, las ballenas no son indefensas. Con el tiempo han aprendido sus propias defensas. Por astutas que sean las orcas, no son las únicas que se están adaptando. Las ballenas han vagado por los océanos de la Tierra durante millones de años, sobreviviendo a las eras de hielo, pero ahora enfrentan un retador como ningún otro, la orca. Sin embargo, las ballenas no están desprovistas de defensas. Con el tiempo, han desarrollado estrategias notables para contrarrestar estos cazadores altamente inteligentes. Tomemos como ejemplo a las ballenas esperma. Estos gigantes que bucean en profundidad son conocidos por formar una de las formaciones defensivas más impresionantes en el océano, la roseta. En esta barricada viva, las ballenas adultas se organizan en un círculo apretado, con sus enormes colas apuntando hacia afuera, mientras que los terneros permanecen protegidos en el centro. Cada cola, que puede medir hasta 5 metros de largo, se convierte en un poderoso arma, capaz de causar golpes devastadores. Según el Grupo de Investigación de Defensa de Cetáceos Internacional, las orcas rara vez atacan a las grandes ballenas esperma machos. El riesgo de lesiones por tal formación es simplemente demasiado grande, incluso para ellas. Las ballenas grises adoptan un enfoque diferente. Durante la migración se abrazan a la costa, donde las aguas poco profundas dificultan que las orcas coordinen sus ataques. Las ballenas jorobadas, mientras tanto, a veces desaparecen en el silencio. El informe acústico de mamíferos marinos del Pacífico documentó que ciertas poblaciones de jorobadas disminuyen sus llamadas vocales a sonidos profundos y de baja frecuencia, tan tenues que las orcas no pueden detectarlas. Es un método de camuflaje acústico que les permite pasar por el peligro sin ser escuchadas. Pero las orcas, siempre observadoras, continúan evolucionando. Cuando las ballenas se acercan a la costa, las orcas trabajan en grupos para empujarlas de regreso a aguas más profundas. Cuando las señales vocales se desvanecen, las orcas cambian de estrategia, confiando más en la vista que en el sonido, coordinándose visualmente para lanzar ataques precisos. Y el costo es devastador. El Informe Global de Migración de Ballenas reveló recientemente que incluso con estas complejas defensas, los grupos de ballenas logran salvar a sus terneros solo alrededor del 27% de las veces. Cada migración se convierte en más que un simple paso estacional, se convierte en una guerra. Un mal año, con altas pérdidas de terneros, puede retrasar la recuperación de la población durante generaciones. Aún así, no solo la eficiencia de las orcas inquieta a los investigadores, es algo más profundo, algo más frío. Porque las orcas no solo cazan, a veces parece que lo disfrutan. El Informe Global de Comportamiento de Depredadores Marinos ha confirmado una escalofriante verdad. Las ballenas asesinas no siempre cazan por necesidad. A veces cazan por diversión.
Y eso lleva a una inquietante pregunta. ¿Qué tipo de depredador convierte las luchas de vida o muerte en un juego? Considera la foca. Cuando es perseguida, puede trepar a un trozo flotante de hielo, sintiéndose momentáneamente a salvo, fuera del alcance de sus perseguidores. Pero para las orcas, esto no es un fracaso. Es el comienzo de un desafío. Trabajando como unidad, generan potentes olas para empujar a la foca de regreso al mar. Pero en lugar de terminar la caza, esperan. Dejan que la foca vuelva a subir solo para empujarla de nuevo. Una y otra vez, el juego continúa. Una inquietante versión de la trapa y suelta oceánico. Y no son solo focas. Se ha observado a las orcas lanzando rayas de mar por los aires, lanzando focas con sus colas como si fueran piedras saltarinas, e incluso golpeando pingüinos a metros sobre la superficie del agua. Estas no son las acciones de animales desesperados por comida. Estas son elecciones. Y para muchos científicos, plantea preguntas más profundas. ¿Están las orcas experimentando? ¿Se están uniendo socialmente a través del juego compartido? ¿O es algo más oscuro? Entretenimiento a través del sufrimiento. El proyecto de análisis de comportamiento de orcas registró más de 60 casos de juego no letal con presas por diferentes grupos de orcas en todo el mundo en solo los últimos 2 años. Para sus víctimas, ya sea una raya, un pingüino, una foca o incluso una ballena joven, esto cambia todo. No solo se enfrentan a un cazador, se enfrentan a un depredador capaz de crueldad. Uno que elige alargar la persecución, extender el miedo y convertir la supervivencia en un juego. Y sin embargo, a pesar de toda su brillantez, su trabajo en equipo, su fuerza, su estatus casi mítico, las orcas no son invencibles. Incluso los mejores cazadores del océano cometen errores. Y cuando lo hacen, esos momentos revelan algo raro: vulnerabilidad. Una de sus estrategias de caza más audaces y peligrosas es la caza en la costa. Se ha visto las orcas persiguiendo focas con tanta intensidad que se lanzan sobre playas, bancos de arena o en zonas de mareas poco profundas. Es una exhibición impresionante de habilidad, pero llena de riesgo. Cada año, algunas orcas calculan mal una ola o la pendiente de la tierra. Se lanzan demasiado lejos, se deslizan demasiado alto, y luego, varadas y luchando, esperan impotentes a que la marea regrese. El temible depredador, temido por ballenas, focas y leones marinos, de repente yace inmóvil sobre la arena, mientras la foca afortunada a menudo escapa al mar. Un informe de 2024 de la Red de Rescate de Orcas de Columbia Británica documentó 14 varamientos vivos directamente relacionados con cacerías fallidas en la costa. Ese número superó el promedio anual de 10 años reportado por el Informe de Varamientos y Rehabilitación de Orcas. Aunque muchas de las ballenas varadas fueron finalmente liberadas por la marea creciente, no todas lo lograron. En varios casos, su supervivencia dependió completamente de la ayuda humana. Estos momentos despojan del mito. Las orcas, a pesar de su dominio, aún están sujetas a las reglas de la naturaleza. Un paso en falso, una corriente mal calculada, y se encuentran en el mismo peligro que a menudo infligen. La inteligencia no siempre puede superar la física. Para la foca que flota a salvo justo en la costa, puede parecer un momento de justicia, pero para nosotros es un poderoso recordatorio. Las orcas no son monstruos, son animales salvajes, capaces de errores de cálculo, expuestos al riesgo y sujetos a las mismas fuerzas naturales que a menudo parecen dominar. ¿Alguna vez has sido testigo de una ballena o delfín varado siendo rescatado? ¿Cómo te sentiste al ver tal fuerza arrodillada por la marea? Comparte tu historia en los comentarios. Me encantaría escuchar tus pensamientos. Aunque a menudo se las presenta como depredadoras despiadadas, las orcas a veces muestran un rostro sorprendentemente diferente. Uno de los ejemplos más famosos es Luna, una joven orca que se separó de su grupo cerca de la isla de Vancouver. En lugar de evitar a las personas, Luna parecía sentirse atraída por ellas. Los locales lo describían como curioso y amigable. Seguía a los kayakistas, nadaba junto a los barcos de pesca e incluso empujaba muelles flotantes, como si estuviera ansioso por interactuar. Pero este encanto superficial lleva un contraste más complejo y oscuro. Muchos aún recuerdan a Tilikum, la orca presentada en el documental Blackfish. Sostenido en cautiverio en SeaWorld durante años, Tilikum estuvo vinculado a la muerte de 3 personas, incluida la entrenadora experimentada Dawn Brancheau, durante un espectáculo en vivo.
A pesar de la tragedia, continuó actuando para el público, generando millones en ingresos hasta su muerte. En 2024, el Archivo Global de Comportamiento de Orcas registró más de 70 casos confirmados de orcas usando cebo para cazar aves marinas. La táctica: colocaban suavemente pescado sobrante cerca de la superficie para atraer a las aves. Cuando las aves descendían para atrapar la comida, las orcas se lanzaban y las tragaban enteras. Aún más notable, se vio a orcas jóvenes practicando este truco repetidamente, perfeccionándolo con el tiempo. Esto no fue instinto. Fue un comportamiento aprendido. Y eso lleva a una pregunta difícil. Si las orcas pueden engañar a las aves tan fácilmente, ¿qué más son capaces de hacer? Un biólogo marino una vez planteó un pensamiento inquietante. ¿Y si, para ellas, somos solo focas delgadas y peludas? Es una perspectiva escalofriante. En la naturaleza no se ha sabido que las orcas ataquen a los humanos. Pero considerando su inteligencia, su creatividad y su capacidad para manipular y jugar, ¿podemos estar completamente seguros de nuestra seguridad en su dominio? ¿Nos ven como compañeros o solo como otro rompecabezas curioso por resolver? Cuanto más profundizan los científicos en las vidas ocultas de las ballenas y las orcas, más descubren una verdad que va más allá de depredador y presa. Lo que se desarrolla bajo la superficie es una guerra silenciosa, moldeada no solo por músculo e instinto, sino por inteligencia, tradición y cultura. Los biólogos marinos ahora describen esta batalla como una carrera armamentista cultural. Es una lucha en constante evolución donde cada lado aprende, se adapta y enseña a la siguiente generación. Para las ballenas, la fuerza por sí sola nunca ha sido suficiente. Con el tiempo, han desarrollado estrategias de supervivencia complejas, refinadas a lo largo de miles de años. Una de las más efectivas es el uso de zonas de silencio, regiones donde las ballenas limitan o detienen completamente la vocalización para evitar ser detectadas por las orcas cercanas. Además de hacerse silenciosas, las ballenas han alterado sus antiguas rutas migratorias. Rutas que alguna vez las guiaron durante generaciones, están cambiando. El Atlas Global de Migración de Ballenas ha documentado que varias poblaciones de ballenas grises y jorobadas ahora ajustan sus viajes en cientos de kilómetros, desviándose intencionalmente de áreas conocidas por estar patrulladas por orcas. Estas rutas más largas requieren más energía, pero la seguridad añadida, especialmente para los terneros, hace que el esfuerzo valga la pena. Sin embargo, las orcas no se están quedando atrás, se están adaptando igual de rápido. En algunas regiones, los grupos de orcas han comenzado a patrullar a lo largo de estas zonas de silencio, ya no confiando en el sonido para encontrar presas. En su lugar, utilizan la vista, la sigilo y tácticas de patrullaje costero. En el Pacífico Norte, incluso se ha visto a orcas rastreando grupos de ballenas más pequeñas a lo largo de costas acantiladas, forzándolas a abrirse al océano, donde sus defensas se vuelven más difíciles de mantener. El estudio de transmisión cultural de mamíferos marinos confirmó que estos comportamientos no se basan solo en instinto. Las orcas jóvenes son enseñadas estas estrategias directamente, aprendiendo de los miembros mayores del grupo que las guían y mentorean. Lo mismo es cierto para las ballenas. Los terneros son entrenados para seguir nuevas rutas y practicar el silencio. Estas tácticas de supervivencia se comparten y refinan a través de generaciones. Al final, esto no es solo el ciclo natural de cazador y cazado. Es una rivalidad moldeada por la cultura, un concurso continuo e inteligente entre dos de las mentes más notables del océano. Una batalla de adaptación, aprendizaje y supervivencia que se profundiza con cada temporada que pasa. Y así, profundo bajo las olas en movimiento, un conflicto silencioso continúa, raramente visto, pero siempre presente. No es solo una batalla por la supervivencia. Es un concurso entre dos mundos, moldeado por la memoria, el instinto y el intelecto. Por un lado nadan las ballenas, siguiendo los caminos de sus antepasados, guiadas por canciones silenciosas y generaciones de supervivencia. Por el otro las orcas, siempre cambiantes, infinitamente observadoras y inquietantemente astutas. Por eso las ballenas, incluso la imponente ballena azul, les temen. No porque las orcas sean las más grandes, no porque sean las más rápidas, sino porque las orcas piensan, aprenden, planifican y transmiten su conocimiento de una generación a la siguiente. Esa puede ser la verdad más escalofriante de todas.
En la naturaleza, el tamaño por sí solo no garantiza el dominio. La inteligencia sí. Y las orcas son la prueba viviente de que la mente más aguda, no el cuerpo más fuerte, a menudo prevalece. Así que la próxima vez que escuches el llamado silencioso del mar, recuerda, en algún lugar allá afuera, bajo la superficie, un grupo de orcas ya está preparando su próximo movimiento. Y cada ballena, sin importar cuán poderosa sea, lo sabe. Querido amigo, si te parece interesante el video de hoy, no dudes en darle al botón de me gusta para que sepa que lo estás disfrutando. Y si aún no te has suscrito al canal, adelante, hazlo ahora. Creo sinceramente que hay muchas cosas emocionantes esperándote. Tu apoyo no es solo un simple clic, es la motivación que nos impulsa a seguir trayéndote historias cautivadoras y viajes fascinantes de todo el mundo. En este momento, en tu pantalla, hay otro video que estoy seguro te encantará. Haz clic en él y sigamos explorando juntos. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video de hoy. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.